todos los días frutas y verduras y asegurarnos de que haya mucha variedad en sus colores. ¿Qué tienen que ver los colores? Los colores de estos alimentos nos indican que tienen distintos tipos de vitaminas. Así que si queremos un poco de cada vitamina, una comida colorida es la solución. ¡Eso suena divertido! Además, tener hábitos saludables nos ayudará a estar más sanos y fuertes. Entonces, es más importante que nunca. Así es, Tocino. Por eso animé a un grupo de vecinos por donde vivo a mejorar nuestros hábitos en conjunto, hacer un poco de ejercicio y comer mejor. Para aportar a ello, hicimos una encuesta para conocer sus hábitos saludables. Luego, organizamos los datos recogidos en tablas de frecuencia. En la actividad de hoy, representaremos la información sobre hábitos de vida saludable mediante gráficos estadísticos. Recordemos que las variables estadísticas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas representan características o cualidades de los individuos de la población en estudio y son de dos tipos. Variables cualitativas ordinales, cuando las categorías establecen un criterio de orden como, por ejemplo, los niveles de escolaridad, inicial, primaria y secundaria. Variables cualitativas nominales, cuando las categorías no establecen un criterio de orden como, por ejemplo, los útiles de tu cartuchera escolar. Por ejemplo, el orden de espera para ser atendido en una bodega ¿sería una variable cualitativa ordinal? Así es. Ahora vamos con otro ejemplo. Las regiones donde están los estudiantes de primero de secundaria que están viendo Aprendo en Casa en este momento. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Cuáles serían dichas regiones? Serían, por ejemplo, Ica, Tumbes, Cusco, Piura, entre otras. Vemos que no hay un orden al mencionar esos lugares y tampoco hay datos numéricos, por lo cual es una variable cualitativa nominal. ¿Y las variables cuantitativas? Las variables cuantitativas pueden representarse por números. Estas pueden ser variable cuantitativa discreta, como el número de personas que están contigo en este momento en casa. Los valores son solo enteros. Por ejemplo, 2 hermanos, 3 hermanos. No podría decir que tengo 2 hermanos y medio. Variable cuantitativa continua. Pueden tomar cualquier valor en un intervalo dado. Es decir, se pueden expresar también como número decimal. Por ejemplo, la estatura de las personas que viven contigo en tu casa. Veamos. ¿En un corral entran infinitos animales? Pues no. Eso quiere decir que habrá un número limitado de cerditos. O sea, se podrían contar. Esos números tendrían que ser exactos porque no podemos dividirlos. Entonces estamos hablando de una variable cuantitativa discreta. Veamos. Uno de mis primos de carne y hueso puede pesar 200 kilogramos, pero otro podría pesar 200,5 kilogramos. Es decir, tienen un peso que se puede representar por cantidades que no siempre son exactas, por lo cual creo que es una variable cuantitativa continua. ¡Excelente, Tocino! Creo que ya quedó clarísimo. Vamos a llamar a la profesora para seguir avanzando. Hola chicas y chicos, ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo están? Muy bien, profesora. Investigando más sobre la alimentación saludable. Les cuento, el consumo de algunos alimentos altos en azúcares nos pueden hacer sentir cansados y desanimados, lo cual nos hace pensar que los necesitamos para supuestamente recargar energía. Sin embargo, es un círculo vicioso, porque tanto más los consumamos, más sentiremos que los necesitamos. Eso podría explicar por qué a veces me siento tan cansado, a pesar de haber dormido muy bien. Tengo aquí mis tablas de frecuencias y estoy listo para realizar los gráficos para representar los datos recogidos. Recordemos, Rodrigo, lo que han venido trabajando semanas atrás. Un gráfico de barras, como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho, conservando la misma distancia de separación entre sí, y se utiliza básicamente para mostrar y comparar cantidades. Lo utilizamos para representar variables cuantitativas y cualitativas. En este caso representaremos a las variables cuantitativas discretas. Veamos tu primera tabla de frecuencias para elaborar nuestro primer gráfico. Esta corresponde a la pregunta ¿consideras que llevas una vida saludable? Las categorías de respuesta fueron sí, que respondieron 7 personas. Lo intento, respondieron 10 personas. No, que respondieron 13 personas.
En total, tengo 30 respuestas y coincide con la cantidad total de encuestados. Bien, Rodrigo, recordemos que en el eje de las abscisas, o eje X, o eje horizontal, van las categorías sí, lo intento y no. En el eje de las ordenadas, o eje Y, o eje vertical, colocamos los valores de las frecuencias absolutas. Tengamos en cuenta que el mayor valor es 13. Entonces, empezaré desde el punto de origen, que es 0, avanzaré hasta 16 considerando los mismos espacios de separación entre las líneas. ¡Quedó súper, profesora! ¡Hey! Profesora, mi amigo Pedro Carlos de San Juan del Lurigancho me ha enviado la tabla de frecuencias que elaboró para la primera pregunta de su encuesta y quiere saber si podemos representarlo en un gráfico de barras para que todos lo vean. ¡Excelente! Podemos representar las frecuencias absolutas de la primera pregunta de los dos en un solo gráfico de barras para comparar los resultados que han conseguido. A esto se le llama un gráfico de barras comparativas verticales. Les explico. Un gráfico de barras múltiples se emplea cuando queremos mostrar dos o más grupos de datos en el mismo gráfico. ¿Cuáles son los datos de la tabla de frecuencias de Pedro Carlos? Aquí están las tablas de frecuencias para la primera pregunta de Pedro y mía. Sobre tu diagrama de barras graficaremos las barras de ambos en cada categoría. Así, en la categoría sí, levantaremos dos barras, una que representa tus datos y otra las de Pedro. Aplico lo mismo para las siguientes categorías y quedaría así. Profesora, ¿así podría sumar las respuestas de más personas? Sí, Rodrigo, pero hay que tener en cuenta la cantidad de información para que el cuadro no se vuelva muy confuso o ilegible. Entiendo. ¿Vamos con la siguiente? Un momento, observemos tu gráfico. ¿No será que le falta algo? Tiene razón, profesora. No debemos olvidarnos de colocar el título. Este será Gráfico 1. Cantidad de personas según su percepción de hábitos de vida saludable. Recordemos que el gráfico de sectores circulares o gráfico circular o gráfico de torta, como también se le conoce, consiste en dividir un círculo en sectores cuyas superficies son proporcionales a los porcentajes correspondientes a cada categoría. Profesora, también se podría representar los porcentajes obtenidos por Pedro, Carlos y por mí en un mismo diagrama circular, así como con las frecuencias absolutas. Buena pregunta, Rodrigo, pero la respuesta es no. Cada resultado necesita mostrarse en su propia torta. ¿Recuerdas cómo hicimos cuando trabajamos las variables cualitativas? Sí, este gráfico representa la totalidad que se quiere observar, es decir, el todo. En nuestro caso, es el total de encuestados. Los dividiremos en secciones que representarán la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Estas suelen expresarse en porcentajes o en grados. De esta manera, el sector circular nos permite ver qué parte de la totalidad de encuestados respondieron de una forma u otra. Dividiré los 360 grados del círculo entre el número de datos. Luego, ese resultado lo multiplicaré por la frecuencia absoluta de cada categoría. Entonces, divido 360 grados entre 30, dando 12 grados. Luego ese resultado lo multiplico por 7, que es la frecuencia absoluta de la categoría sí. ¿Para qué dividimos 360 grados por el total de encuestados? ¿Tiene algún significado? Interesante pregunta. Cuando dividimos el total de grados que tiene el círculo por el número total de personas encuestadas, lo que estamos hallando es la proporción del círculo que representa cada persona encuestada. Por ejemplo, dividimos 360 grados entre los 30 encuestados. Esto da igual a 12 grados, lo cual representaría los grados de una persona encuestada. Eso quiere decir que si por cada persona corresponde 12 grados, podríamos multiplicar 12 grados por la cantidad o frecuencia de cada categoría, ¿cierto? Así es, Rodrigo. De esa manera, si en la categoría sí respondieron 7 personas, multiplicas 12 grados por 7 y obtienes el sector circular, que sería 84 grados. En la categoría Lo intento, tenemos 10 personas. Entonces, si multiplicamos 12 grados por 10 y obtenemos que el sector circular sería de 120 grados. En la categoría No, respondieron 13 personas.
Si multiplicamos 12 grados por 13, obtenemos que el sector circular sería 156 grados. ¿Y si sumamos 156 más 120 más 84? ¡Nos da 360! Ahora todo tiene sentido, profesora. ¡Qué felicidad! Ahora nos toca representarlo en un círculo. ¡Genial! Entonces tomamos nuestro transportador, dibujamos un círculo y primero indicamos el centro y colocamos el centro del transportador sobre dicho centro. Segundo, desde el centro del círculo trazamos un segmento hasta el borde del círculo. Tercero, medimos el ángulo de 84 grados con el transportador. Marcamos un punto en el lugar que coincidió con la medida. Trazamos el segmento desde el centro del círculo hasta el borde de la circunferencia. Cuarto, dentro de la abertura o ángulo formado, colocamos la medida, que es 84 grados, y sombreamos. Veamos cómo quedó tu gráfico de sector circular. Así como hicimos con las barras comparativas verticales para mostrar los datos de las frecuencias absolutas que obtuvieron Pedro y tú, podemos mostrar ambos diagramas circulares para comparar los resultados de las personas que ambos han encuestado. Vamos con la siguiente pregunta de la encuesta. ¿Mantienes un horario regular en tus comidas? En mi tabla de frecuencias tengo que 10 respondieron sí y 20 respondieron que no. Las respuestas fueron dicotómicas porque hubo solo dos posibilidades de respuesta, sí o no. Y también tenemos los datos de Pedro Carlos. En la encuesta que aplicó Pedro, 12 respondieron que mantienen un horario regular para alimentarse y 18 respondieron que no. Veamos el gráfico. Las barras de color azul representan la información que yo obtuve y las de anaranjado son la información de Pedro. Vemos que hay personas que sí tienen un horario para sus comidas donde vive Pedro, y en cambio son más las personas que han respondido que no tienen un horario establecido en la encuesta que yo apliqué. Los gráficos permiten comparar datos rápidamente. Es el turno de los diagramas de sectores circulares o diagramas de pastel. Recordemos que para ello emplearemos el número de grados que tiene el círculo, 360 grados, y el número de encuestados o tamaño de la muestra, que son 30. Como vimos, esto nos da que cada persona representa 12 grados. Entonces, en mi caso, si 10 respondieron sí, lo multiplicamos por 12 grados y obtenemos 120 grados. Como 20 respondieron no, multiplicamos por 12 grados y obtenemos 240 grados. Los datos de Pedro son 12 sí y 18 no. Multiplicamos cada valor por 12 grados y tenemos un sector circular de 144 grados que representa a quienes respondieron sí y un sector circular de 216 grados para quienes respondieron que no. Nos queda así. Bien, en ambos casos comprobamos que los valores suman 360 grados cada uno. Podemos ver que en ambos casos los que dijeron no son casi doble de los que dijeron que sí, gracias al tamaño del sector que los representa. De verdad que son de gran ayuda estos gráficos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? Recordemos que para conservar una vida saludable debemos beber agua, según las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud, INS. Ellos elaboraron una guía muy interesante de recomendaciones para una alimentación saludable durante esta etapa de aislamiento social. Pueden revisarla aquí. Algunos de sus consejos son: mantente saludable tomando de 6 a 8 vasos de agua al día. Asegúrate de que el agua que estás tomando sea segura. Durante el día, toma al menos 4 vasos de agua pura. Los demás pueden ser infusiones, refrescos o jugos naturales sin azúcar. Evita beber grandes cantidades de café, té concentrados y especialmente refrescos con cafeína y bebidas energéticas. Esto puede provocar deshidratación y afectar negativamente tus patrones de sueño. Bien, profesora, ya me dio sed con sus recomendaciones. Vamos a una pequeña pausa. Aprovechemos para tomar un poquito de agua. No se muevan, que ya volvemos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundaria. Vamos ahora a la pregunta 3. ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? Las respuestas fueron
3 personas beben 3 vasos de agua. 6 personas beben 4. 7 personas beben 5. 5 personas beben 6. 5 personas beben 7 y 4 personas beben 8. Como ven, he resaltado las columnas donde se encuentran las frecuencias absolutas, es decir, la cantidad de personas que respondieron cada categoría. Agregando los datos de Pedro, tenemos estos dos cuadros de frecuencias. Rodrigo, ¿recuerdas que en la actividad anterior, en la que usaron también gráficos de barras, mencionaron que los podemos representar de forma horizontal? Sí, dijo que lo veríamos más adelante. Pues ha llegado el momento. En el eje de las ordenadas o eje Y, colocamos las categorías que mostraremos. Y en el eje de las abscisas o eje X, colocamos los valores de dichas categorías. Veamos. Primero trazo los ejes de coordenadas. En el eje de las ordenadas, Y, colocaré las categorías que son 3 vasos, 4 vasos, 5 vasos, 6 vasos, 7 vasos. Por último, 8 vasos. Las categorías van a la misma distancia entre ellas. En la otra colocaré los valores de la frecuencia, que es la cantidad de personas que seleccionó cada opción, del 0 al 10. Ahora trazamos barras horizontales, según los valores de las frecuencias de las tablas. Las barras azules representan mis datos, las de color anaranjado, las de Pedro. Y listo. No te olvides de colocar el título de tu gráfico. ¡Es verdad! Ahora sí, otra cosa. Vamos con el gráfico circular, que también es llamado el de torta. Ay, ya me dio hambre. Ya sabemos que cada persona encuestada equivale a 12 grados. Pues si multiplicamos 12 grados por el total de encuestados, que es 30, nos da como resultado 360 grados, que sería todo el círculo. Entonces podemos simplemente multiplicar 12 por la cantidad de personas que eligió cada opción. Para 3 vasos de agua multiplico 12 grados por 3 personas y la respuesta es 36 grados. Eso sería el 10% de personas encuestadas y coincide con que 36 es el 10% de 360 grados, que es el círculo completo. De acuerdo, así multiplicas 12 por cada categoría de vasos de agua y tendrás los grados del segmento circular que obtendrá cada uno. Para 4 vasos multiplico 12 grados por 6 personas, que me da 72 grados, lo cual es el 20% de encuestados. Para 5 vasos multiplico 12 grados por 7 personas y obtengo 84 grados, el 23% de encuestados. Para 6 vasos multiplico 12 grados por 5 personas y tengo 60 grados, el 17% de encuestados. Para 7 vasos la cantidad de personas fue la misma que para 6, entonces repito el valor, son 60 grados. Finalmente, para 8 vasos tenemos 4 personas, por lo cual al multiplicarlo por 12 grados obtenemos 48 grados, el 13% del total de encuestados. Para verificar nuestro cálculo es importante ver si la suma de todos estos valores obtenidos nos da 360 grados. 36 más 72 más 84 más 60 más 60 más 48 y de hecho, ¿qué creen? ¡Ah! ¡Me da 360! Ahora, repitiendo el mismo procedimiento, nos toca hacer el gráfico circular a partir de la tabla de frecuencias de Pedro Carlos. Gracias a la magia de la televisión ya lo tenemos aquí, pero aún no está listo. En cada ángulo colocaré el porcentaje de personas que toman cada cantidad de agua según la encuesta. Además, el título será Gráfico 3A, cantidad de vasos de agua que beben las personas en un día. Vamos con la última pregunta. ¿Cuántas veces a la semana dedicas para realizar una actividad física? Aquí tenemos las dos tablas, la de Pedro y la mía. En la primera categoría, 0 veces, 8 personas en mi encuesta respondieron que no se dedican ni una vez a la semana a hacer actividad física. En la de Pedro, solo 4 respondieron que tampoco hacen actividad física durante la semana. En la segunda categoría, una vez. En mi caso, 6 personas respondieron que dedican una vez a hacer actividad física. En la de Pedro,
5 respondieron que sí hacen actividad física una vez durante la semana. En la tercera categoría, 2 veces. En mi caso, 7 personas respondieron que hacen actividad física 2 veces. En la de Pedro, 8 respondieron que sí hacen actividad física 2 veces durante la semana. En la cuarta categoría, 3 veces. En mi caso, 5 personas respondieron que sí realizan actividad física en la frecuencia señalada. En la de Pedro, 10 respondieron que sí. En la quinta categoría, 4 veces. En mi caso, 2 personas respondieron que sí realizan actividad física en la frecuencia señalada. En la de Pedro, ninguno respondió que realiza actividad física en esa frecuencia. En la sexta categoría, 5 veces. En mi caso, una persona respondió que realiza actividad física en esta frecuencia. En la de Pedro, 2 respondieron que sí. En la séptima categoría, 6 veces. En ambos casos, solo una persona realiza actividades físicas 6 veces por semana. Bien, grafiquemos. Profesora, ¿qué pasa si una de las variables tiene frecuencia 0? Es decir, en el cuadro de Pedro ningún encuestado marcó que realiza actividades físicas 4 veces por semana. Si es 0, no podrías graficarla, ya que al dibujarla estarías indicando un valor superior a 0. Entonces, en la categoría 4 veces, solo podrás registrar los datos de tu tabla, tal y como se ve en tu gráfico. Profesora, y en el diagrama de sectores circulares tampoco se puede graficar el valor 0, ¿cierto? Vamos a comprobarlo. Multiplica cada uno de los valores de cada categoría por 12. Sumemos los valores obtenidos para verificar si como resultado da 360. Hagamos lo mismo con los datos de la tabla de frecuencias de Pedro. Veamos cómo quedó. No se olviden de colocarle títulos a cada uno de sus gráficos y colocar los porcentajes que corresponden en cada uno de los sectores circulares. Listo. Efectivamente, profesora, el dato 0 no afecta la suma total de 360. Sin embargo, tampoco se visualiza en el gráfico porque tener un sector implicaría tener un valor mayor a 0. Tenemos algunas preguntas de nuestras amigos y amigas, profesora. Hola profesora, hola Rodrigo. ¿Puedo utilizar la regla de 3 simple para hallar los valores de los sectores circulares? ¿Es válido hacerlo? Hola María Fernanda, claro que sí. Podemos emplear la regla de 3 simples para hallarlos. De esta manera, el número total de encuestados es equivalente a todo el círculo y la cantidad de personas que marcaron el número de veces que hace actividad física equivale a un valor que debemos hallar. Por ejemplo, 30 es a 360 como 8 es a 96. En realidad podemos emplear diversas estrategias para hallar los ángulos centrales de los sectores circulares. Nuestra siguiente pregunta es de Milagros Matías, de la ciudad de Piura. Bienvenida, Milagros. Profesora, una consulta. Si traslado una tabla de frecuencias a un archivo Excel y el programa me permite crear el diagrama rápidamente, ¿este procedimiento es válido? Claro, elaborar gráficos desde un archivo Excel o Word permite obtener los diagramas de barras o de sectores en una forma mucho más rápida. Sin embargo, trabajar con un transportador tiene beneficios para todo estudiante. Por ejemplo, te permite ir aprendiendo no solo a medir ángulos, sino también a construirlos. Gracias a todas y todos por sus preguntas. Nos encanta escucharlos y saber que nos ven de todos los lugares del Perú. Y muchas gracias, profesora, por venir a compartir con nosotros el día de hoy. Nos vemos pronto, Rodrigo. Ya nos vemos, chicas y chicos. La semana pasada en nuestro programa planteamos elaborar una encuesta para recopilar datos sobre hábitos saludables de las personas que viven a nuestro alrededor. En el programa anterior procesamos los datos obtenidos tras la aplicación de la encuesta en tablas de frecuencias y hoy hemos representado la información empleando gráficos estadísticos como los gráficos de barras y diagramas de sectores circulares, esta vez empleando variables cuantitativas discretas. Quiero aprovechar este momento para agradecer a Pedro por compartir con todas y todos nosotros sus tablas de frecuencias. Recuerden guardar todas las evidencias de nuestro aprendizaje en nuestro portafolio. Para nuestro próximo encuentro, determinaremos e interpretaremos las medidas de tendencia central y estableceremos las conclusiones de nuestro estudio. Ahora te toca a ti.
las y los invito a realizar los gráficos de barras y gráficos circulares para sus tablas de frecuencias en cada una de las preguntas de su encuesta. Muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final del programa. No se olviden siempre de lavarse bien las manos, quedarse en casa y hacer actividades físicas para llevar una vida sana. Ya saben, tenemos que cuidarnos y cuidar a quienes nos rodean. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!